¿Y si el mayor error de tu vida no fuera un pecado de rebelión, sino una solución desesperada para ayudar a Dios? Olvida la imagen pacífica de los santos patriarcas. Lo que estás a punto de ver es un juego mortal de poder, celos y un desierto que casi se traga una promesa divina. Han pasado 10 años en Canaán, 10 largos años desde que Dios prometió un heredero. Pero el vientre de Sarai sigue siendo una tumba estéril. El silencio del cielo es ensordecedor y el tiempo la está consumiendo. Desesperada, Sarai toma una decisión que cambiará el Medio Oriente para siempre. Toma a su esclava egipcia, Agar, y la entrega en los brazos de su propio esposo. Una cama, un error de cálculo, una chispa que incendiará el mundo. Agar concibe casi de inmediato, y en ese exacto instante todo cambia. La mirada de la esclava se llena de altivez, el orgullo reemplaza a la sumisión. En los ojos de Agar, Sarai ya no es la señora del campamento, es solo la mujer marchita que no pudo darle un hijo a su señor. La humillación es un veneno que corre por las tiendas. Sarai, estallando en furia y celos, confronta a Abram. Pero el líder que derrotó a 4 ejércitos imperiales se lava las manos y se rinde ante el conflicto de su casa. Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Sin la protección de Abram, el abuso de Sarai se vuelve implacable, asfixiante, insoportable. Agar, embarazada y rota, no aguanta más y huye hacia el brutal desierto de Shur. Es una marcha directa hacia la muerte. Sola, sedienta y abandonada junto a un manantial en medio de la nada. Pero entonces ocurre lo más hermoso e impensable. El ángel de Jehová desciende. El Dios del universo no va a buscar al gran patriarca en su tienda de oro. Atraviesa el desierto ardiente para buscar a una esclava extranjera, fugitiva y desechada. Con una voz que mezcla majestad y compasión, le pregunta: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Él le ordena volver, pero no la envía con las manos vacías. Le entrega una profecía abrumadora. Multiplicará su descendencia. El niño en su vientre se llamará Ismael, que significa Dios oye, porque el Creador escuchó su aflicción. Pero será un hombre fiero, un asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Con el corazón rebosando de asombro, Agar levanta la mirada y lo llama El Roi, el Dios que me ve, porque en su momento más oscuro, el Creador no apartó la vista. Agar regresa al campamento. Ismael nace. Pero no te equivoques, la historia no termina con el llanto de este niño. Bajo la tensa calma de esa familia, se está gestando una bomba de tiempo. El regreso de la esclava a la casa de la señora es solo el preludio de una explosión que dividirá naciones hasta el día de hoy. ¿Qué pasará cuando Dios finalmente cumpla su promesa original, 14 años después?